Descifrando los secretos de la crucifixión, los 4 milagros inexplicables de Jesús en el momento final. En el tiempo de la crucifixión de Jesús, ocurrió algo extraordinario que desafió toda comprensión humana. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, 4 milagros increíbles ocurrían simultáneamente, presenciados por aquellos que estaban presentes en ese momento crucial de la historia. El primer milagro fue la oscuridad repentina que cubrió la tierra. En pleno mediodía, el sol desapareció, sumiendo todo en tinieblas. No fue un eclipse común, sino un signo divino, un testimonio del sufrimiento inminente del Hijo de Dios. Mientras el mundo se envolvía en sombras, sucedió el segundo milagro, el rasgar del velo del templo. Este velo era una barrera sagrada que separaba el lugar más sagrado del templo de los demás compartimentos. Su rasgadura simbolizaba la apertura del camino para la comunión directa con Dios, a través de la muerte sacrificial de Jesús. Mientras tanto, el tercer milagro tenía lugar en los sepulcros alrededor de Jerusalén. Los muertos comenzaron a resucitar y salir de sus tumbas, testificando el poder de la vida sobre la muerte, una señal de lo que estaba por venir con la resurrección de Jesús. Y, por último, el cuarto milagro sucedió en el corazón de aquellos que lo observaban. Un centurión romano, encargado de supervisar la crucifixión, fue testigo de todos estos eventos y proclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Su testimonio fue un testimonio impactante de la naturaleza divina de Jesús. Estos milagros, que ocurrieron simultáneamente en la hora de la muerte de Jesús, son poderosos testimonios de su dominio sobre la vida, la muerte y la eternidad. La crucifixión de Jesús. En aquel fatídico día, el sol se alzaba sobre Jerusalén, tiñendo el cielo con sus tonos dorados, mientras la ciudad despertaba para otro día tumultuoso. En las bulliciosas calles, la gente se agolpaba, algunos curiosos, otros indiferentes, pero todos testigos de un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, llevaba su cruz por las polvorientas calles de Jerusalén. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos irradiaban una serenidad divina. La multitud que lo seguía era una mezcla de adoradores devotos y detractores furiosos, cada uno con sus propias razones para estar allí en ese momento. A medida que Jesús se acercaba al Gólgota, el lugar del Calvario, el peso de la cruz sobre sus hombros parecía aumentar con cada paso. Sus discípulos, conmocionados y confusos, observaban desde lejos, incapaces de comprender completamente lo que estaba sucediendo. María, su madre, estaba entre ellos, su corazón destrozado por la angustia mientras presenciaba la agonía de su hijo. Finalmente, llegó el momento de la crucifixión. Jesús fue clavado en la cruz, sus manos y pies perforados por los clavos de hierro. Un grito de dolor resonó en los alrededores, mezclándose con los lamentos de aquellos que lo amaban. Pero, en medio de la agonía física, Jesús permanecía sereno, su mirada fija en el horizonte, donde se desplegaba el propósito divino. Mientras pendía en la cruz, las palabras de perdón fluían de sus labios. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», dijo, extendiendo gracia a aquellos que lo crucificaron. Su compasión era infinita, incluso ante el sufrimiento más profundo. La multitud observaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con burlas en sus corazones endurecidos. Pero, independientemente de la reacción de las personas a su alrededor, Jesús permanecía firme en su propósito, ofreciendo su sacrificio final como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perdón a los criminales. En aquella fatídica tarde, mientras Jesús pendía en la cruz entre 2 criminales, un gesto de compasión y misericordia estaba a punto de suceder, transformando la historia de la humanidad para siempre. A su derecha y a su izquierda,
estaban los dos hombres condenados, cada uno enfrentando su propio destino. El primer criminal, consumido por la amargura y el desespero, se unió a la multitud que se burlaba de Jesús. Lanzó insultos y burlas, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos, si verdaderamente él fuera el Hijo de Dios. Su corazón estaba endurecido por el pecado y el dolor, incapaz de reconocer la divinidad de aquel que pendía a su lado. Pero el segundo criminal era diferente. A pesar de estar también sufriendo los dolores de la crucifixión, algo dentro de él fue tocado por la presencia de Jesús. Tal vez fuera la serenidad en su rostro o las palabras de perdón que él había pronunciado momentos antes. De alguna manera, una llama de esperanza se encendió en su corazón. Entonces, dirigiéndose al Salvador, el segundo criminal hizo un pedido audaz. «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Era una petición de misericordia, una súplica por perdón y salvación. Y la respuesta de Jesús superó cualquier expectativa. Con ternura y compasión, Jesús se dirigió al criminal arrepentido. «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio de la agonía de la crucifixión, Jesús ofreció el regalo más precioso de todos, la promesa de perdón y vida eterna. Y así, en aquel momento de redención y perdón, el segundo criminal encontró la salvación. Su fe simple y sincera lo llevó a la gracia de Dios, las tinieblas sobre la tierra. Era una tarde como cualquier otra en Jerusalén, pero algo siniestro comenzó a suceder. Gradualmente, las nubes comenzaron a formarse en el cielo, oscureciendo el brillante sol y arrojando una sombra sobre la ciudad sagrada. El aire se volvió pesado y opresivo, como si el propio universo estuviera preparándose para un evento monumental. Las personas en las calles miraban al cielo con aprensión, sintiendo el peso de las tinieblas que se acercaban. Los animales se inquietaban, los pájaros cesaban sus cantos y una sensación de miedo se cernía sobre la ciudad. Entonces, como si fuera una señal del cielo, las tinieblas descendieron sobre la tierra. No era una oscuridad común, sino una oscuridad sobrenatural que envolvía todo a su paso. Las linternas y antorchas no eran rival para ella, ya que la oscuridad era tan densa que parecía devorar toda la luz. En las calles de Jerusalén, el caos comenzó a instalarse. Las personas corrían a sus hogares, temiendo lo desconocido. Algunos se arrodillaban en oración, buscando protección divina contra lo que sea que estuviera por venir. Mientras tanto, en medio de las tinieblas, Jesús pendía en la cruz, sufriendo la agonía de la crucifixión. Sus seguidores estaban perplejos y aturdidos por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Era como si el propio universo estuviera llorando por la muerte del Hijo de Dios. Por 3 horas, las tinieblas cubrieron la tierra, envolviéndola en un manto de misterio y terror. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, las tinieblas se disiparon, dando paso una vez más a la luz del sol. Fue un momento de reverencia y asombro para todos aquellos que presenciaron las tinieblas sobre la tierra. El rasgar del velo del templo. Después de horas de tinieblas que cubrieron la tierra, ocurrió un momento de tremenda importancia en el templo de Jerusalén. Allí, en el lugar más sagrado para los judíos, el velo que separaba el lugar santo del Santo de los Santos fue rasgado de arriba a abajo. El velo era una cortina espesa e imponente, tejida con hilos azules, púrpuras y carmesí, y adornada con querubines bordados en oro. Era más que solo una pieza de decoración, era una barrera física que representaba la separación entre Dios y el hombre. Cuando el velo se rasgó, fue como si los cielos y la tierra se unieran en un momento de profundo significado. La tierra tembló, las piedras se sacudieron y la gente quedó asombrada por lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Para los sacerdotes que estaban en el templo en ese momento, fue un evento impactante y desconcertante. Sabían que el rasgar del velo
no era solo un fenómeno natural, era una señal de algo mucho más grande, algo divino. El rasgar del velo simbolizaba la apertura del camino hacia la comunión directa con Dios. Ya no se necesitaba un intermediario entre el hombre y lo divino. Ahora, todos podían acercarse a Dios libremente, sin miedo ni restricción. Para aquellos que presenciaron este evento, fue un momento de revelación y comprensión. Se dieron cuenta de que Jesús, con su muerte en la cruz, había abierto el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad, la resurrección de los muertos. Después de la muerte de Jesús en la cruz, ocurrió un evento extraordinario en las afueras de Jerusalén. Los relatos indican que las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de santos que habían fallecido fueron resucitados. Esta escena impresionante desafió todas las expectativas y conmovió profundamente a la comunidad. Imagina solamente personas que ya habían fallecido volviendo a la vida, saliendo de sus tumbas y caminando por las calles de la ciudad. Para aquellos que fueron testigos de este milagro, fue un momento de total perplejidad y maravilla. No podían creer lo que estaban viendo. Seres queridos que habían fallecido estaban vivos nuevamente, caminando entre ellos como si nada hubiera pasado. Esta resurrección en masa fue más que un simple espectáculo. Fue una poderosa señal del poder de Dios sobre la muerte y de la victoria de Jesús sobre la tumba. Fue un recordatorio de que, en Cristo, hay esperanza más allá de la sepultura y que la vida eterna está al alcance de aquellos que creen. La reacción de los guardias romanos. Después de presenciar los eventos extraordinarios que rodearon la crucifixión de Jesús, los guardias romanos quedaron atónitos. Se les había encomendado mantener el orden y garantizar la ejecución de la sentencia, pero lo que presenciaron ese día desafió todas sus creencias y expectativas. En el momento de la muerte de Jesús, la tierra tembló y el cielo se oscureció, como si la propia naturaleza estuviera respondiendo al sacrificio del Hijo de Dios. Los guardias, acostumbrados a la brutalidad y la violencia, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas mientras presenciaban los eventos sobrenaturales que acompañaban la muerte del hombre en la cruz. Cuando Jesús exhaló su último suspiro y entregó su espíritu, uno de los guardias romanos, reconociendo la verdadera identidad de Jesús, no pudo contener su admiración y proclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Estas palabras resonaron en la mente de los otros guardias, dejándolos perplejos y perturbados. Habían presenciado milagros, escuchado enseñanzas, y ahora estaban presenciando los eventos extraordinarios que rodeaban la muerte de Jesús. Lo que vieron ese día los hizo cuestionar sus propias creencias y darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más grande de lo que podían comprender. Para los guardias romanos, la crucifixión de Jesús fue un momento de revelación y transformación. Se enfrentaron a la verdadera identidad de Jesús y tuvieron que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Y aunque pudieran haber sido inicialmente designados como ejecutores de la ley, al final presenciaron la manifestación del poder divino y reconocieron la grandeza de aquel que estaba frente a ellos, el temblor de tierra. Mientras Jesús colgaba en la cruz, una atmósfera de tensión y angustia se cernía sobre el lugar. El cielo se oscureció repentinamente, como si la propia naturaleza lamentara lo que estaba sucediendo. Y luego, un temblor violento sacudió la tierra, como si la misma tierra estuviera respondiendo al sacrificio que se estaba haciendo. Las personas alrededor sintieron el suelo temblar bajo sus pies. Las rocas se partieron, los árboles se balanceaban violentamente, y muchos se arrodillaban temerosos ante el poder del terremoto. Este temblor no era solo un evento natural, era una señal del cielo, un testimonio del impacto de lo que estaba sucediendo en la cruz. Era como si la tierra estuviera llorando, protestando contra la injusticia que se infligía al Hijo de Dios.
Para aquellos que estaban presentes, el temblor de tierra fue una experiencia aterradora e impresionante. Vieron y sintieron el poder sobrenatural detrás de este evento, y muchos reconocieron que algo extraordinario estaba sucediendo en ese momento. Mientras el temblor pasaba y la tierra se calmaba, la atmósfera alrededor de la cruz permanecía cargada de tensión y maravilla. Incluso aquellos que anteriormente se burlaron de Jesús, ahora estaban llenos de un sentimiento de temor y reverencia. Era como si estuvieran presenciando la muerte de un inocente, un hombre que se entregó por amor a todos, incluso a aquellos que lo crucificaron. Mientras el cuerpo de Jesús era retirado de la cruz y colocado en un sepulcro, una sensación de pesar y tristeza envolvía a aquellos que lo amaban. Para los discípulos, parecía que sus sueños y esperanzas habían sido destruidos junto con su maestro. Sin embargo, lo que no sabían en ese momento era que el impacto de la muerte de Jesús sería solo el comienzo de algo mucho más grande. El sacrificio en la cruz no sería el fin de la historia, sino el inicio de una nueva era de redención y salvación para toda la humanidad. Mientras el mundo alrededor se sumía en la oscuridad y el luto, algo extraordinario estaba ocurriendo en los bastidores de la eternidad. La muerte de Jesús en la cruz estaba abriendo las puertas a la vida eterna, inaugurando un camino de esperanza y reconciliación para todos aquellos que creen en Él. Y así, el impacto de la muerte de Jesús resonó a través de los siglos, transformando vidas y cambiando destinos para siempre. Su sacrificio en la cruz no fue solo un evento histórico, sino un momento eterno que sigue resonando en los corazones de aquellos que lo reciben con fe y gratitud. Te invito a seguir viendo más vídeos de este canal y a dejar tus comentarios y sugerencias para que juntos podamos hacer crecer este canal. Así que asegúrate de estar suscrito y deja tu me gusta para llegar a más personas con contenido valioso. Gracias por mirar